UPA, de la Unión de Pequeños Productores y Ganaderos. Solo comentaros que nosotros vamos a estar, yo soy Clara Román del Observatorio para una Cultura del Territorio y mis compañeras Adriana y Charlotte vamos a estar, por una parte Adriana, voy a dar el paso a los ponentes. Charlotte va a hacer un pequeño recordatorio cuando se esté haciendo el final de cada ponencia, ¿vale? Para un poco intentar ir respetando los tiempos que tenemos para la jornada. Y, como sabéis, tenemos al final de la jornada un espacio para el debate y las reflexiones, pero igualmente podéis ir comentando aclaraciones, dudas que tengáis sobre las distintas ponencias que se va a ir dando a lo largo de la jornada en el chat, que nuestra compañera Adriana va a ir recogiéndolas y lo que haremos será comentarlas al final de la jornada en el debate que está programado. ¿De acuerdo? Entonces, te paso la palabra, David. Muy bien, muchas gracias, Lara. Yo, en primer lugar, bueno, pues dar la bienvenida y agradecer a todos tanto a los ponentes como a los asistentes que estén aquí hoy con nosotros en esta presentación y que también, bueno, pues puedan enriquecer el contenido de la misma, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos en el proyecto. Bueno, como estáis viendo y como habéis visto la información que habéis recibido, hoy es la presentación del grupo operativo Lex Sapiens, un grupo operativo que está basado en la generación de sistemas innovadores en el cultivo de los cultivos de leguminosas grano y que es uno de los 34 grupos operativos que el Ministerio de Agricultura ha aprobado en la convocatoria del año 2020 de puesta en marcha de proyectos innovadores. Es un proyecto que, como veis, cuenta con una cofinanciación por parte del Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, del 80% y también cuenta con una cofinanciación del 20% por parte de la Administración General del Estado, en este caso por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los inicios del grupo casi que los podemos establecer en los propios grupos de trabajo que el Ministerio de Agricultura lleva ya años poniendo en marcha relacionados con el consumo o con la producción, con la mejora de la producción de las leguminosas y en concreto en este caso de las legumbres de consumo humano. Y bueno, pues como ahora veréis que os voy a presentar un poco a todos los miembros, el grupo operativo es un grupo multidisciplinar en el que hay mucho conocimiento y que, bueno, pues tenemos la intención, como veremos a lo largo de las presentaciones que vais a tener luego, de poner en marcha una serie de actividades cuyo objetivo, bueno, pues sean o consigan por lo menos la puesta en marcha de algún tipo de soluciones para que estos cultivos, bueno, pues hagan un poco de ese círculo vicioso en el que nos encontramos ahora y que desde hace muchos años están bastante estancados y no están siendo, bueno, pues esos cultivos que deberíamos tener, ¿no? No nos cansamos todos los que estamos aquí de poner en valor siempre los cultivos de leguminosas, en este caso de legumbres de consumo humano, tanto sus efectos beneficiosos desde el punto de vista agronómico, medioambiental y en especial en este momento pues también los efectos nutricionales, ¿no?, de estos cultivos. Como os decía, el grupo es un grupo muy amplio, bueno, pues con mucho contenido, con entidades muy diversas y voy a pasar un poco a identificar estas entidades. Por la parte más desde el punto de vista académico investigador tenemos la representación de la Universidad de Lleida. Luego contaréis con una presentación por parte de Daniel en el que os contará, bueno, pues de una manera muy resumida cuáles van a ser los trabajos en los que ellos van a trabajar. Esta labor de la Universidad de Lleida también está complementada por dos centros de investigación. Por un lado, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Agroalimentario, el IMIDRA, que también tenemos aquí a Andrés como representante, y el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, el ITAGRA de Palencia, con el que, bueno, pues también participa aquí Julio. Esta parte más investigadora está complementada por otro tipo de entidades, en primer lugar por el Observatorio para una Cultura del Territorio, que, como bien ha dicho Lara, bueno, pues tiene aquí representadas varias personas, además de ella. Y luego el grupo se complementa con dos empresas del ámbito privado,
Por un lado tenemos a la empresa iWest del Segarra Garrigues y tenemos también a la empresa Explotaciones Agrícolas San Miguel, ¿vale? Ubicadas en lo que nosotros hemos llamado en el proyecto la zona Ebro. Y luego, bueno, pues como representantes y coordinadores nos toca a nosotros, a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, hacer este papel y hacer un poco pues, la presentación inicial. Además, el grupo operativo también se complementa con otras entidades que nos van a echar una mano desde el rol que establece la convocatoria como colaboradores. Y en ese ámbito, bueno, pues me gustaría destacar a la Asociación de Empresas Productoras de Semillas Selectas, APROSE, que nos está ayudando desde el principio en, bueno, pues en el diseño y en el establecimiento de determinadas actuaciones. Y luego también contamos en el grupo con la sociedad cooperativa ARAE y con la empresa Cereales Canseco. Como veis, es un grupo muy amplio con, bueno, pues con muchísimo conocimiento desde lo que es la producción de la semilla hasta la parte final de la comercialización de las legumbres. Y bueno, yo creo que sin más ya, Lara, si te parece, creo que con esta presentación pues podemos continuar con el programa que tenemos establecidos. Muchas gracias. Gracias, David. Pues pasamos la palabra a Alba Gallardo, de la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Cuando quieras, Alba. Sí, hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra invitación a la primera jornada de presentación del Grupo Operativo al Ministerio de Agricultura y en concreto a mi subdirección, que es la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Entonces, bueno, como tengo poco tiempo, voy a ir al grano. Como sabéis, en los últimos años la innovación como instrumento para garantizar la sostenibilidad en el sector agroalimentario se ha consolidado como una parte esencial de la Agencia Política Comunitaria y Nacional y ha ganado peso estratégico en las políticas europeas de I+D+I y en la futura PAC 21-27. La innovación es uno de los elementos fundamentales de la política del Ministerio de Agricultura para garantizar un futuro sostenible del sector agroalimentario y del medio rural desde un punto de vista económico, social y por supuesto, medioambiental. Sabéis que el Ministerio tiene un fuerte compromiso con la innovación en el sector agroalimentario a través de su participación en la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, que es la asociación AEAGRI, que me imagino todos conoceréis, y en la implementación de las ayudas a la innovación que dicha asociación propone, a través de la Programación de Desarrollo Rural de la PAC. Esta asociación, la AEAGRI, tiene como principal objetivo el promover una implantación más rápida y a mayor escala de las soluciones innovadoras en el sector agroalimentario para lograr un sector más eficiente, en definitiva, un sector que produzca más con menos recursos, estableciendo una mejor conexión entre la investigación y la puesta en práctica de esas investigaciones. Así, los grupos operativos constituyen un elemento crucial de la AEAGRI en la que se promueve, como decía David anteriormente, un enfoque multiactor, de manera que son los miembros de estos grupos los que cuentan con experiencia práctica y científica, como por ejemplo agricultores, investigadores, empresas, asociaciones, etcétera, y tienen un interés común en colaborar para desarrollar el proyecto innovador que plantean. Concretamente, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural del periodo 14-20, el Ministerio ha concedido ayudas a la innovación a AEAGRI que han supuesto un apoyo a la creación de 177 grupos operativos supraautonómicos y la ejecución de 102 proyectos innovadores con un total de unos 70 millones de euros concedidos. De esta manera, el Ministerio se ha convertido en el principal motor de la innovación dentro de la AEAGRI en España, concediendo un importe en ayudas superior al de cualquier otro PDR autonómico y solo ligeramente inferior a lo que aportan el total de todos los PDRs autonómicos a esta medida. Precisamente, como también comentaba David anteriormente,
se acaba de resolver el pasado mes de octubre la tercera convocatoria de ayudas de ejecución de proyectos innovadores dentro de la medida 16.2, en la que se han concedido 16,6 millones de euros a un total de 34 proyectos del que forma parte el grupo operativo Lexapid. El objetivo de esta convocatoria ha sido apoyar iniciativas surgidas dentro del propio sector agroalimentario para dar respuesta a retos y oportunidades, y estos esfuerzos se han centrado más en determinados aspectos concretos, como son la interoperabilidad, el uso de datos de consumo, la implantación de laboratorios vivos, los famosos Living Labs, que seguramente habréis oído, la sanidad animal, el medio ambiente, bioeconomía circular, etc. Pues bien, este apoyo del Ministerio a la innovación va a continuar para asegurar estas ayudas y servir de puente entre los dos periodos de la PAC a través de la convocatoria específica de los fondos Next Generation del FEADER, para los que se prevé un crédito de en torno a 12 millones de euros que van a ir destinados a promover diferentes innovaciones que contribuyan al desarrollo económico y social de las zonas rurales y sobre todo a una recuperación económica, resiliente, sostenible y digital que vaya en consonancia, entre otras muchas cosas, con los objetivos sobre todo agroambientales y climáticos de la PAC. Y bien, en la futura PAC, ¿qué va a pasar con el apoyo a las innovaciones, ¿no? Pues el Ministerio va a seguir apostando firmemente por aumentar la inversión en innovación. De hecho, va a hacer mucho más hincapié en la conexión con los sistemas de conocimiento e innovación de la agricultura, los sistemas AQIS, porque es fundamental apoyar a la generación y transmisión del conocimiento para que éste llegue a todos los agentes interesados. Todo esto va a quedar plasmado dentro del Plan Estratégico de la PAC que estamos diseñando actualmente para el próximo periodo de programación. Alba, te quedarían 2 minutos. Sí, gracias, ya voy a terminar. Y nada, para finalizar, como sabéis también a nivel europeo, dentro del Horizonte Europa, la Comisión ha aumentado su nivel de ambición en el nuevo programa de investigación e innovación denominado Horizonte Europa, que mantendrá a la Unión Europea a la vanguardia de la investigación y la innovación a escala mundial y va a servir como palanca para impulsar un ecosistema innovador y de crecimiento económico. Para el próximo periodo, la Comisión tiene previsto destinar casi 9.000 millones de euros a las temáticas del clúster 6, que son bioeconomía, alimentación, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, lo que va a suponer una gran oportunidad para todo el sector agroalimentario. Y nada, sin más, os deseo una jornada muy fructífera, que sea de provecho para todos y que el proyecto se desarrolle de la manera más exitosa posible y se alcancen todos los objetivos que habéis planteado. Muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Gracias. Pues pasamos la palabra a Pilar Galán, de la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA. Cuando quieras, Pilar. Muy bien. Muy buenos días a todos y bueno, pues muchísimas gracias a todos los componentes, por supuesto a UPA por ponernos en contacto con nosotros e invitarnos a, bueno, pues a la presentación de este proyecto que sin duda a nosotros nos generó muchísimo interés cuando tuvimos la ocasión de evaluarlo. Y nos generó mucho interés fundamentalmente porque va en línea con una de las estrategias del Ministerio, que es el plan de proteína vegetal, que como sabéis quiere impulsar los cultivos proteicos, dado el gran déficit que tenemos en este sector y sobre todo porque también queremos impulsar o ayudar a través de este plan a lograr un sistema agroalimentario pues, más sostenible. Todo ello, como veis, pues concuerda además con el plan de proteína de la Unión Europea y sobre todo con el contexto, el nuevo contexto que nos ha marcado el Pacto Verde, que es lograr ese sistema agroalimentario más sostenible. Y decimos que nos ha generado mucho interés vuestro proyecto, además, porque hay un elemento que resaltasteis, bueno, aparte del nombre, que es precioso, la verdad, hay un elemento que habéis destacado muchísimo siempre y es, habéis puesto el foco en mejorar la rentabilidad de este sector. Y esto es un elemento clave. O sea, más allá de que todos sabemos que estos cultivos tienen una componente medioambiental muy importante,
Tenemos que, como decía David, romper ese círculo vicioso y lograr por todos los medios que estos cultivos lleguen a tener esa rentabilidad, y también concienciar a los agricultores de que también ellos contribuyen a la rentabilidad de otros cultivos. Eso también es importante. Y entonces, bueno, ya centrándonos un poco en el plan de proteína vegetal, decir que uno de los pilares fundamentales de este plan de proteína vegetal que quiere impulsar el Ministerio, el pilar fundamental va a estar contenido dentro del plan estratégico de la PAC. En concreto, lo va a hacer a través de un conjunto de ayudas, que denominamos Plan Proteico, y que va a suponer un incremento del presupuesto destinado a estos cultivos del 107%, es decir, más que doblamos el presupuesto actual. Y esto es muy importante porque hay muchísimos sectores, hay mucha competencia y por fin pues está, digamos, reconociendo el gran papel que tienen estos cultivos. Además, bueno, en este, digamos, conjunto de ayudas, pues hay que resaltar que habrá una línea específica para un aspecto que nos habéis marcado siempre el sector, que es muy importante, que es fomentar la producción de semilla certificada. Eso va a ser un pilar fundamental, como así nos habéis solicitado. Y luego va a haber también una línea para apoyar a las legumbres de consumo humano, el garbanzo, la lenteja y la judía, porque son muy de nuestra dieta mediterránea y queremos fomentarla porque además somos muy deficitarios. Y esta línea se va a incrementar en un por 6, por 7, digamos, el presupuesto actual, porque vamos a dar paso no solamente a las legumbres de calidad, que también las vamos a seguir apoyando, sino digamos, a todas las legumbres. Y luego habrá otros 2 grupos para apoyar a las oleaginosas y para el resto de leguminosas. Vamos a ver, aquí tampoco vamos a detallar todos los pormenores de las ayudas. Lógicamente habrá que ir definiendo y todo esto plasmándolo. Con 5 minutos no me voy a alargar. Lo iremos plasmando en toda la normativa y por supuesto que vamos a contar con vosotros, con el sector que nos estáis ayudando, siempre trabajamos en colaboración y que es absolutamente necesario para que todos los detalles técnicos los plasmemos lo más correctamente posible. Y entonces en ese aspecto no quiero entrar, pero sí decir también que estos cultivos, de alguna manera, en el plan estratégico, aparte de este plan proteico, se van a ver impulsados porque el nuevo plan conlleva un incremento de la rotación y de la diversificación de los cultivos, y estos cultivos, lógicamente, van a entrar en esas rotaciones y en esa diversificación. Y más allá de todo lo que vamos a meter dentro del plan estratégico, sí que me gustaría resaltar que el plan proteico tiene algunos otros elementos. Y uno de ellos, pues quiero aprovechar también para dar las gracias a la Subdirección de Innovación y Digitalización, porque cuando plantearon la convocatoria 2020, pues mostraron esta sensibilidad de preguntar a todas las unidades sectoriales cuáles, digamos, son nuestras inquietudes, qué tenemos necesidad de apoyar. Y claramente pues, se ha apostado en esta convocatoria, y lo quiero resaltar, por los cultivos proteicos. De hecho, se creó una línea específica para apoyar a los cultivos proteicos y gracias a eso han salido bastantes proyectos de este sector. Te quedaría menos de 2 minutos, Pilar. Sí, nada, ya, sí, voy a terminar básicamente diciendo eso, que vamos a tener otros elementos. Yo prácticamente concluyo aquí. Si queréis luego puedo desarrollar algo más de lo que va a ser cada uno de las líneas de apoyo, pero bueno, que son ya cuestiones más técnicas, como que todos los cultivos tendrán que tener una serie bueno, pues el desarrollo agronómico adecuado, veremos qué tenemos que definir, si contratos o no, o qué tendrán que cumplir. Y yo creo que de momento lo voy a dejar aquí para dar tiempo al debate y a cualquier pregunta que queráis realizar. Ya sabéis que está todavía todo un poco en el aire y bueno, pues lo iremos ya concretando en estos poquitos 2 meses que nos quedan.
Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pilar. Perdonad que vayamos dando un poco el aviso por ir un poco cumpliendo los tiempos. Sí. Muchísimas gracias porque estáis... Yo creo que sí que es muy interesante las líneas que comentabas para desarrollarlas y en el debate, vamos, que si no lo sacan yo te lo preguntaré porque creo que es importante un poco también ir conociendo todo esto. Ahora daríamos paso, muchas gracias, daríamos paso a Teresa Marcos Prado de la Asociación Española de Leguminosas. Cuando quieras, Teresa. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Vale, estupendo. Bueno, pues antes que nada, daros las gracias por la invitación que nos habéis cursado para participar en la presentación de este grupo operativo, tanto en mi nombre como en nombre de la asociación a la que represento, que es la Asociación Española de Leguminosas. La verdad es que nos alegramos mucho de que en esta convocatoria hayan sido varios los grupos operativos centrados en leguminosas que se han aprobado, como Protein Leg, Impulse, Tecnogar o el propio que nos ocupa, que es el de Leg Sapiens. Porque nos parece interesante ahondar en la investigación y en la puesta en valor, sobre todo, de este grupo de especies que tienen esta gran importancia, tanto desde el punto de vista agrícola como social o ambiental. Entonces, todas las iniciativas que vayan en esa línea, bienvenidas sean. Yo creo que este es el momento. Este es el momento, en la coyuntura, todos los vientos están a nuestro favor para que se produzca un despegue del sector, tanto en el contexto en el que nos encontramos, con el Plan Proteico de la Unión Europea, el Pacto Verde y todas las políticas que se están implementando tanto a nivel nacional como autonómico, incluso local. Pues yo creo que constituyen una oportunidad tremenda para poder poner las leguminosas en el lugar que deberían tener. No podemos dejar de recordar que en la primera mitad del siglo XX se cultivaban en España más de 1.200.000 hectáreas de leguminosas de grano en general, incluyendo lo que ahora denominamos cultivos proteicos. Ahora no llegamos ni a las 400.000. Es decir, tenemos un tremendo margen de mejora y tenemos muchos retos por delante para poder recuperar ese lugar que nunca debieron perder en nuestros campos de cultivo y en nuestra mesa también. En lo referente al consumo en nuestro país, el consumo per cápita se sitúa todavía muy lejos de los 5,7 kilos por persona y año que se vienen consumiendo de media a nivel mundial. Pero sí que se aprecia que hay un cambio en la tendencia. Tocamos fondo aproximadamente en el 2015, en el que llegamos casi unos 3 kilos por persona y año, y desde entonces, desde 2015, lo que se aprecia es una tendencia creciente del consumo. Yo creo que no es casualidad, que es el resultado del trabajo tanto de la administración como de muchas asociaciones y empresas, etcétera, que han hecho un gran esfuerzo en promocionar el consumo de legumbres, en ponerlas en valor, y afortunadamente yo creo que ahora la percepción que existe es que no es un alimento de los pobres, sino que es un alimento asociado al cuidado de la salud. Así que bueno, poquito a poco van cambiando las cosas y yo creo que debemos de ser optimistas en este sentido y esperar que la tendencia siga siendo creciente. Un caso particular que hay que mencionar es el caso de 2020, donde el incremento de ese consumo se disparó hasta un 17%. Sí, pues por efecto de la pandemia, pero afortunadamente, bueno, pues la gente ha recuperado esos sabores y esa cultura del consumo de legumbres. Lo único que cabe es esperar que paralelamente al consumo se produzca el despegue de la superficie cultivada. Esto en lo que respecta a las legumbres de consumo humano, pero a las leguminosas de consumo humano, a las legumbres, pero yo creo que la gran asignatura pendiente que tenemos en este país es el de las leguminosas destinadas a la alimentación animal. Son un grupo de especies que en general
son muy rústicas, que ocuparon grandes extensiones del campo en nuestro país. Tenemos diversidad de especies suficiente como para abarcar las distintas condiciones edafoclimáticas de nuestro país. Y claro, pero claro, tienen el problema de que no se ha hecho el esfuerzo necesario ni en mejora, ni en adaptación de estas especies al cultivo mecanizado, ni tampoco en técnicas y prácticas culturales. O sea que yo creo que ahí tenemos un camino que recorrer muy largo, así que espero que todos los esfuerzos vayan a la mejora y la recuperación de superficies cultivadas de este grupo de cultivos. Y sí que me quería llamar la atención de algo que está ocurriendo ahora y que nos debería alertar, pero de forma sincera, que es que buena parte del aprovisionamiento de leguminosas, tanto las destinadas al consumo humano como al consumo animal, a la alimentación del ganado, provienen de importaciones. Y lo que está ocurriendo ahora es que el incremento de los costes de transporte marítimo no hacen nada más que augurar que el futuro para este tipo de sistemas basados en intercambio de mercancías a grandes distancias, pues sinceramente esté en riesgo. O sea, debemos de hacer un replanteamiento de cómo organizamos todo, debemos de apostar. Teresa, te quedarían un par de minutos. No te preocupes, ya estoy acabando, muchas gracias. Debemos de redefinir nuestros sistemas de autoabastecimiento de leguminosas. Debemos de apostar por canales cortos de comercialización y debemos de apostar claramente por un incremento en el autoabastecimiento de estas materias de procedencia nacional. Así pues, bueno, pues espero que el Sapiens, junto con los otros grupos operativos supranacionales que han sido recientemente aprobados, pues vayan en esa línea que comentamos y de recuperar estos cultivos, y solo puedo desear la mejor de las suertes en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo operativo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Gracias. Entonces, pasaríamos la palabra ahora a Pablo Redondo de Calidad Pascual. Cuando quieras, Pablo. Sí, buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a participar hoy en estas jornadas. Yo soy un enamorado de las leguminosas, y antes decía Teresa que si las leguminosas es el alimento de los pobres, que antes se decía, yo siempre en todos los menús intento comer legumbres porque es una maravilla y porque es un alimento que es formidable. Si me permitís, os voy a compartir una presentación pequeñita, a ver si consigo hacerlo en los 5 minutos que me habéis dado, ¿vale? Bueno, yo creo que nuestra filosofía se resume mucho en pensar en global y trabajar en local. Nosotros, nuestra vinculación que tenemos con el sector primario es histórica y es amplia. La parte de arriba es con el sector lácteo y con los huevos, y al final pues, vemos mucha cantidad de volumen de cisternas. Y en la parte de abajo, que es la parte de mi departamento, es la parte agrícola. El café es la única materia prima que no la hacemos a nivel nacional, que depende de los países que están entre los dos trópicos, y a nivel europeo no hay café, hay una pequeña cantidad en Canarias, pero muy, muy pequeñita. Y luego ya la soja y la avena y las materias primas que trabajamos para nuestra vaquería, que está en Aranda de Duero, Fuente Espina, son todo de origen local, origen nacional. ¿Vale? La historia que tenemos lo llevamos en nuestro ADN. Al final, nuestro compromiso con el campo es lanzado desde el área ganadera, y cuando empezamos a trabajar la parte agrícola, pues volvimos a tener ese mismo compromiso. Y son 4 pilares. Al final, focalizamos nuestro esfuerzo en tener soja nacional por fomentar y por incentivar estos 4 pilares. El primero es calidad,
porque trabajamos con una soja no transgénica, que hoy en día es lo que el consumidor está demandando. En el futuro ya veremos, pero hoy en día es lo que pide, con una trazabilidad total. Al final, si lo hacemos aquí, lo podemos controlar nosotros si es una trazabilidad total, un control de todas las operaciones que hacen nuestros agricultores. Esto nos da una seguridad alimentaria y no cabe duda que la soja nacional en fábrica ha demostrado que tiene más calidad que la soja que podíamos utilizar de las importaciones. El otro pilar es el medio ambiente. Daros cuenta que al fomentar y al promover la soja local, lo que conseguimos es un kilómetro cero, lo que llaman ahora el kilómetro cero. Y tenemos una soja con una reducción importante de la huella de carbono. Al evitar o reducir o evitar las importaciones y hacerlo aquí a nivel local, la huella de carbono os aseguro que se reduce sustancialmente. Residuo cero en la parte de medio ambiente. Todos los lotes que no nos sirven para consumo humano porque puedan tener algún parámetro fuera de especificación se reincorporan a la cadena a través de la alimentación animal, que decía Teresa. Y por un abonado, es un cultivo que es mejorante. Todas las leguminosas, nuestros abuelos y bisabuelos las sembraban por ser mejorantes en el terreno y al final los agricultores se dan cuenta del valor añadido que tienen las leguminosas en el cultivo posterior. Y en el caso de la soja, pues hay un aporte nitrogenado a raíz de las bacterias fijadoras de nitrógeno que es sustancial. Hay un aspecto social también, que ayudamos al sector primario y a las familias que viven en el medio rural, de lo que a mí no me gusta definirlo así, pero todo el mundo lo va a entender, que es la España vacía. Bueno, pues todas nuestras familias de los agricultores, que trabajamos con 140 agricultores, pues tienen la posibilidad de poder seguir trabajando en el sector rural. Y luego hay más colaboraciones con entidades, pues con ensayos, con estructuras que fomentan y que ayudan a la parte social de los medios rurales. Y lo último es la economía circular. Ofrecemos, en este caso, un cultivo que es rentable, que es viable para el agricultor, y que dentro y bajo el paraguas de este cultivo hay una economía local que es brutal. El agricultor está comprando los abonos a los almacenes cercanos, los fitosanitarios, los transportes. Esto al final es una economía que se queda aquí, en el país, y que es ampliamente buena para seguir trabajando con ellos. Nuestra historia, y es una historia agridulce y la vais a entender cuando despliegue toda esto, es una historia complicada, ¿vale? En 2004 empezamos con unos ensayos y, como me gusta decir, lamentablemente salieron muy bien. Salieron rendimientos y salieron calidades, entonces nos animamos a hacer un cultivo local. En estos años traíamos la soja de fuera, de Canadá, de Brasil, de Francia, y al salir los ensayos francamente bien nos decidimos a hacer una gran superficie. Llegamos casi a las 1000 hectáreas y nos dimos un buen guantazo. Hubo un verdadero problema. El agricultor no sabía hacer soja y Calidad Pascual no sabía hacer soja. Nos enamoramos de los resultados de los ensayos y esto nos provocó un buen tropezón. En el 2006 éramos también orgullosos, salimos a hacer superficie pensando que ya sabíamos y realmente no sabíamos. ¿Qué era lo que conseguimos? Que en el 2007 y 2008 la empresa realmente apostara por el cultivo local y nos lanzara al exterior a poder hacer o a poder aprender, ¿vale? Aquí aprendimos en países cercanos como Francia e Italia, ya nos lanzamos a hacer superficie que conseguimos estabilizar los resultados. Más adelante pues ya hemos ido creciendo de manera sostenible hasta hoy, que estamos haciendo cerca de las 1.200, 1.300 hectáreas. Te quedarían 2 minutos, 2 minutos, Pablo. ¿no? Voy. Rapidísimo. Hacemos soja en estas provincias, ¿vale? Y tenemos la relación con los que decía de los 140 agricultores. En las pestañitas amarillas son ensayos que tienen estructuras o que colaboramos con ellos o que las hemos visitado, y tenemos la capacidad de poder ir innovando y ir aprendiendo, ¿vale? Hacemos contratos al agricultor que es previo a la siembra. Esto le da una tranquilidad frente a los ajustes de volatilidad. Tenemos proveedores seleccionados homologados. Se le paga por una calidad que es la proteína. Buscamos variedades que no sean transgénicas.
en la Unión Europea no se puede sembrar. Se puede importar los barcos que quieras, pero no sembrar. Estas variedades lo que buscamos es que sean ricas en proteína, que tengan un factor de una altura de primer nudo más alta para que la concha coja, que no se abran, que sean un ciclo adecuado a lo que tenemos. Utilizamos un inóculo que está registrado y es el primero en España. Bueno, lo de residuo cero, que ya lo había comentado, incorporamos. Y ahora estamos dándole un enfoque de no hacer un cultivo convencional, de hacer un cultivo un poco más diferenciador, que sea más sostenible, que tenga una reducción de la huella de carbono, que tenga una biodiversidad, que tenga un medio ambiente. Es decir, al final estamos jugando también con algo diferente. Para terminar, y esto sí que me gusta ponerlo, y va en la línea de lo que decía antes Pilar Galán, realmente ahora España yo creo que sí que está promoviendo la parte de los cultivos proteicos. Estas son dos fotos que hice en una presentación que hubo en Madrid, en la que Macron, que es el presidente de Francia, lo que viene a decir es que Francia depende totalmente de las importaciones de soja del mundo. Esa soja es transgénica y Francia depende en un 40%. Eso al final lo que le hace a él como país es ser más débil, depende de las importaciones y lo que quiere es balancear esta dependencia. El riesgo de la agricultura a nivel europeo y él, en su caso, a nivel Francia, es esta dependencia. España importa el 82% de la soja que consume, evidentemente sobre todo para consumo animal, y lo que busca Francia es crear un plan ambicioso y proteico, que va un poco de la mano de lo que decía Pilar, que consiste en promover e incentivar las leguminosas. Y en el caso de la soja, aquí podéis ver que en los últimos años, desde que lanzaron el plan proteico, la superficie se ha multiplicado por 3 y por 4. Este año están haciendo o han hecho 180.000 hectáreas. Aquí a nivel España estamos haciendo 1.600, 1.700 hectáreas, de las cuales casi la totalidad va para la fabricación de Fibersoy. Y lo único, ya termino de verdad, animar a otras industrias que se puede, que ahora mismo somos la única con el 100% de soja nacional y de avena nacional y de frutos secos, pero que aunque es difícil conseguirlo, y ahí lo habéis podido ver, se puede conseguir hacerlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Ahora pasaríamos al siguiente bloque de presentaciones. Hasta ahora, muchísimas gracias porque han sido todas las presentaciones muy interesantes. Os recordamos que, como os ha indicado nuestra compañera Adriana, podéis ir haciendo preguntas sobre estas ponencias en el chat, los vamos a recoger para finalizar en el turno de debate. Y entonces, a continuación, pasamos a presentar las actuaciones previstas y avances realizados en el marco de este proyecto, y paso la palabra otra vez a David Erice, de UPA, de la Unión de Pequeños Productores y Ganaderos. Cuando quieras, David. Muy bien, Lara. Muchas gracias. Voy a compartir una pequeña presentación. Vale, supongo que ya se ve, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues nada, pues yo después de las intervenciones que hemos tenido, la verdad es que nos han dejado, o sea, nos han descrito muy bien el panorama que tiene el sector, en concreto de las leguminosas de general, pero de las leguminosas de consumo humano, y la verdad es que, bueno, pues uniendo esa descripción, pues yo creo que ahora es el momento de que contemos un poquito qué es lo que nosotros tenemos pensado hacer o qué estamos haciendo ya, ¿no? A ver, somos conscientes, después de la última diapositiva que nos ha puesto Pablo, que nuestro objetivo nos ha puesto los dientes muy largos, ¿no? Con esa superficie sembrada de soja en Francia. Sabemos que eso no puede ser un objetivo realista para España, pero sí que, bueno, pues yo recojo las palabras que dice él y a ver si es verdad que más industrias apuestan por este cultivo como uno de los cultivos posibles y se puede convertir en una alternativa para el sector en España. En primer lugar, bueno, pues comparto con vosotros lo que es exactamente de manera literal el objetivo del grupo operativo, que también un poco recogiendo las palabras que decía Pilar antes en su intervención no es otra cosa que aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante el rediseño de sistemas de cultivo
la introducción de leguminosas grano de consumo humano a partir de técnicas innovadoras. Ni más ni menos, esto es un poco lo que pretendemos. Sabemos que en un proyecto que tiene la duración que tiene hasta inicios del 2023, pues esto no es un escenario totalmente suficiente para poder llegar a tener unos cultivos mucho más desarrollados, pero sí lo que pretendemos es dejar, nunca mejor dicho, esas semillas iniciales para que en el escenario de 5 o 6 años podamos tener un sector de leguminosas en general mucho más importante. Yo no voy a entrar en ningún detalle de las actividades, simplemente os voy a explicar un poco esta diapositiva sobre las líneas de trabajo que luego posteriormente el resto de compañeros del grupo van a concretar. De manera general, lo que el grupo operativo ha establecido pues es, como veis, unas líneas de trabajo que inicialmente tienen que pasar por completar el diagnóstico de la situación actual. Somos conscientes, porque llevamos muchos años trabajando en el sector y sabemos cuál es una situación de partida aproximada, y lo que pretendíamos como primer trabajo es el poner en la voz de los propios implicados en el sector, esa situación, que nos cuenten realmente cuál es su visión, y a partir de aquí ver si el diseño de alguna de las otras medidas es necesario modificarlo, o si la memoria que planteamos en su momento estaba perfectamente identificado. En nuestro trabajo lo que sí que pensamos desde el primer momento era que es necesario el realizar una zonificación de los trabajos, ya que en cada una de las zonas existen determinados condicionantes que nos limitan la manera de actuar, ¿no? Y también lo hemos visto un poco por el mapa que ha presentado Pablo. Es necesario el trabajar en determinadas zonas con determinadas condiciones, ¿no? Y nosotros lo que hemos establecido es una zonificación en 3 zonas: una zona de influencia del Duero, otra de influencia del Ebro y otra en la que hemos englobado la zona centro. Saliendo de lo que es el mapa regional, irnos un poco más a las zonas de influencias que nosotros pensamos que podemos establecer comparaciones más o menos aproximadas. Lo que pretendemos en cada una de estas zonas como núcleo principal del proyecto, y que luego concretarán mis compañeros, pues es el trabajar con una serie de innovaciones agronómicas que intenten abarcar todos esos problemas que ahora mismo presentan los agricultores, y que hacen que estos cultivos no tengan el desarrollo que tengan y no sean esa alternativa tanto económica, medioambiental y social como debería ser, ¿no? Y de manera general lo que se va a intentar trabajar es en aspectos sobre mejora varietal, que también comentaba antes Teresa, y la necesidad de tener ese material que permita que sea el inicio de ese cultivo rentable y viable. También pretendemos el desarrollar diferentes especies o diferentes rotaciones que ahora mismo, en algunas zonas a lo mejor sí que se llevan a cabo, pero en otras zonas no, y aprender de los problemas del manejo de esas rotaciones o de esas especies concretas, partiendo de la base del conocimiento que ya se tiene, y ver cómo podemos mejorar ese desarrollo. Queremos trabajar también con un aspecto fundamental y que nos dicen muchos agricultores, y es el control de vegetación arbense en leguminosas, que en algunos casos está provocando que determinados cultivos no se desarrollen bien. Lo hemos visto, por ejemplo, en este periodo de la PAC, en el que los primeros años, con la introducción de las leguminosas dentro de lo que se llamaba las zonas... David. Muy bien, gracias. De las zonas de interés ecológico, en el momento en el que se prohibió la utilización de productos fitosanitarios, pues bajó la superficie, porque
había muchos agricultores que tenían muchos problemas a la hora de controlar determinado tipo de vegetación. Y bueno, alguna otra de los temas que ya contarán los compañeros. También nos gustaría, y es algo que hemos hablado en otras ocasiones, el realizar algún tipo de alianza de comercialización. Sabemos que para que un cultivo sea rentable para el agricultor es necesario que ese cultivo tenga un valor añadido y que al final el consumidor apueste por él. Como decía antes también Pablo, es fundamental el que haya una identificación de esos productos que el consumidor tiene a su disposición, que los valore, que pague pues un precio justo por esos productos, que tampoco tiene que ser muchísimo más de lo que pague ahora, pero que en esas alianzas de comercialización, al final ese dinero que paga el consumidor permita un reparto entre toda la cadena de tal manera que al final el cultivo para el agricultor sea interesante. Y luego, por último, como no puede ser de otra manera, que bueno, pues como es pieza fundamental en casi todas las actividades que llevamos a cabo de manera conjunta o de manera individual, es importante comunicar continuamente lo que estamos haciendo. En primer lugar, para que los agricultores conozcan de primera mano todas estas mejoras, pero también para que el resto de personas asociadas a la cadena también sepan que se está trabajando desde el punto de vista de investigación y también, bueno, pues dentro de lo complicado que es esto, pero en base a esas alianzas de comercialización también intentar llegar que esa comunicación pues al final llegue al último eslabón y esa parte de la sociedad que está más sensibilizada con el realizar un consumo que no solo mire el precio, sino que además del precio mire otras consideraciones, bueno, pues también conozca nuestro trabajo. Como digo, es el marco general, es el paraguas general y tampoco voy a entrar en ningún detalle concreto para que lo hagan los compañeros. Así que nada, yo de nuevo dar las gracias a todos y ya le paso la palabra a Lara para que siga con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Entonces me paso la palabra a mí misma. Como hemos dicho al principio, formo parte del Observatorio para una Cultura del Territorio, somos socias también de este proyecto. Voy a compartir pantalla también. No sé si se está viendo. Bien, fenomenal. Bueno, pues para nosotras es un privilegio poder haber participado en este proyecto. Llevamos un paquete de actuaciones transversales a estas tres áreas de trabajo que ha comentado David. Dentro de lo que es uno de los resultados del proyecto, que es el diagnóstico que vamos a realizar de la capacidad productiva y de la cadena de valor de leguminosas de consumo humano, vamos a realizar como uno de los resultados se va a tener un estudio sobre esta producción y la cadena de valor en el que se va a definir unos aspectos clave que se están definiendo, que han dado lugar a unas entrevistas, a unos modelos de entrevista para recoger esta percepción, también las opiniones y la información del propio sector productivo. Este modelo de entrevista se está adaptando a estas tres zonas, porque como estábamos comentando durante toda la jornada, no es importante ver las especificidades de cada zona. Se han estado identificando los productores y productoras a los que vamos a entrevistar y se han comenzado la realización de entrevistas. Posteriormente se harán también talleres de devolución como para completar este diagnóstico de la producción y la cadena de valor desde lo que es la visión del sector productivo. Posteriormente vamos a realizar un diagnóstico, además dentro de este diagnóstico, sí que vamos a tener además una base de datos, digamos, de los productores que están realizando ya innovaciones en este sector o que están interesados en realizar este tipo de innovaciones, georreferenciada, y como un segundo resultado, este diagnóstico va a ser de estas alternativas de comercialización tan importantes también que estamos comentando, ¿vale? Para finalizar lo que es toda la mejora de la rentabilidad para este sector. Y vamos a hacer un trabajo similar en el que haremos una identificación de aspectos clave para introducir en las entrevistas semiestructuradas, que en este caso se van a realizar actores principales de la comercialización. Después esta información se devolverá en talleres para cerrar este diagnóstico como también uno de los productos de resultado del proyecto. También vamos a participar en lo que es todo el diseño de la campaña de comunicación en los tres ámbitos de actuación. Es muy importante tanto ir sistematizando y elaborando los contenidos, ¿no?, de estas acciones que tenemos en el proyecto y de los resultados que van surgiendo.
Y el objetivo es articularlos además con contenidos nutricionales y de promoción del consumo de leguminosas, que como estamos hablando es tan importante llegar, ¿no?, a este público también final, además con la colaboración también de Mensa Cívica, que también va a estar colaborando con nosotras en este proyecto, así como el establecimiento de un glosario de términos relacionados con esta cadena de valor, nuestra producción de cara al público general también, que pueda ser otra de las herramientas para que llegue a este consumidor final, la importancia, ¿no?, del consumo de las leguminosas. Y a lo largo de todo el proyecto vamos a ir identificando estas oportunidades y potencialidades para generar un dossier público en el que podamos apoyar o potenciar todavía más estas políticas agrarias que se están dando de fomento de las leguminosas grano. Muchas gracias. Ahora lo que haría sería dar la palabra a Andrés García Díaz, del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario del IMIDRA. Hola, buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Correcto. Pues vaya. Bueno, me presento, soy Andrés García, pertenezco al Instituto Madrileño de Investigación Agraria, Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, al IMIDRA, y dentro del IMIDRA, el Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria. Pertenecemos a la finca experimental Encín y estamos situados en Alcalá de Henares. La zona centro, digamos, se compone de varios socios. En primer lugar, el Observatorio de Permacultura del Territorio, el propio IMIDRA. Nuestro equipo está formado por el técnico de campo Andrés Bermejo Cuadrado, por Remedios Alarcón Villora y por mí mismo. Y contamos con la subcontratación en el marco del Grupo Operativo Supraautonómico de Agroecológicos Arenales para ayudarnos a implantar las técnicas innovadoras de leguminosas de consumo humano, como describiré a continuación. Entonces, en 5 minutos yo había pensado que no íbamos a tener mucho tiempo de explicar específicamente qué vamos a hacer, las técnicas, dónde, cuándo y de qué manera. Y lo voy a resumir en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Aunque habría que añadir también por qué. ¿Qué vamos a hacer? Producción de leguminosas a grano de consumo humano en secano mediterráneo semiáridos, muy abierto. En realidad hay una gran gama de microclimas. Vamos desde secanos frescales casi fríos, podríamos decir, en zona de Sigüenza, toda la zona de La Coruña, Madrid, hasta zonas ya de mediterráneos cálidos en el sureste de Madrid, norte de Toledo, etc. Entonces, entendemos que este área tiene unas características muy específicas. Consideramos que la zona agraria, en esta área, no diría periurbana, sí cercana a un área metropolitana de las más grandes de Europa, tiene una importancia ambiental y estratégica tremenda. Entonces, ¿nosotros cómo lo enfocamos? Lo enfocamos al producto de cercanía y a la certificación ecológica, aunque no exclusivamente. Y luego veremos por qué. ¿Cuál es el principal desafío para producir leguminosas a grano de consumo humano en ecológico? Pues el manejo de la vegetación albense. Esto es como planteamos el proyecto en un primer momento, aunque luego nos hemos dado cuenta, haciendo las primeras prospecciones, hablando con agricultores y etcétera, que en realidad los agricultores que ya están trabajando en ecológico y que ya cultivan legumbres no tienen problemas de hierbas, salvo en circunstancias muy específicas que podríamos reducir prácticamente a nivel de parcela. ¿Qué es lo que planteábamos ensayar? Pues especies, variedades, fechas y dosis de siembra y diferentes manejos con líneas pareadas, con siembra convencional, etc. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues nos situamos en el medio, el IMIDRA, como coordinadores de la zona centro y con retroalimentaciones constantes utilizando una red, muy basado también en un grupo operativo supraautonómico anterior, en el que yo me he inspirado para desarrollar este trabajo, que es el Ecopionet. Y en primer lugar, tenemos que plantear cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Para ello contamos con el Observatorio de Agricultura del Territorio, sus conocimientos sociológicos de la agricultura del centro de la península, y para las técnicas específicas que vamos a poner en práctica, cuento con la colaboración de los otros socios del grupo operativo. Nosotros en IMIDRA, en nuestras fincas, en un primer momento planteamos hacer los ensayos más arriesgados, junto con la coordinación de la red. Lo desarrollamos en varios niveles. Contamos con agricultores líderes que tienen explotación en modelo que utilizaremos para realizar jornadas para mostrar a los otros agricultores cómo creemos nosotros que pueden aumentar la rentabilidad de sus explotaciones. Uno de los agricultores líderes es Agroecológicos Arenales, que los hemos subcontratado. Con ellos vamos a ensayar diferentes ecotipos. En principio, lo que tenemos hablado hasta el momento, lenteja y garbanzo.
diferentes fechas y dosis de siembra y sobre todo enfocado al manejo de las arbenses. Y luego vamos a realizar, digamos, una experiencia piloto en una parcela de entre 3 y 4 hectáreas en el que vamos a realizar la técnica que nosotros creemos que funcionaría mejor con el cultivo y el ecotipo que consideramos que funcionaría mejor en estas condiciones. Andrés, ¿sí? menos de 2 minutos te quedaría. Perfecto, gracias. Este caso sería el de producción de un garbanzo pedrosillano bajo certificación ecológica. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Lo que nos hemos dado cuenta es que en un primer momento habíamos planteado mucho de ensayos para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias utilizando las leguminosas, las legumbres. Y la realidad es que en el entorno de la zona centro no es que se busque aumentar, no es que esa sea la única necesidad. La necesidad también es volver a cultivar legumbres. Se ha dejado de cultivar legumbres, el manejo típico aquí es cebada, trigo, barbecho, cebada, trigo, barbecho, y los agricultores que no siembran legumbres tienen un miedo tremendo a que no les salga bien. De manera que hemos tenido que desarrollar los agricultores objetivo, que serán retroalimentados por la facilitación que le haremos a través del IMIDRA y podrán utilizar las experiencias piloto de los agricultores líderes y agroecológicos arenales para animarlos a producir leguminosas a grano. Ya tenemos algunos de estos agricultores objetivos que quieren participar en la red. Y básicamente lo que vamos a hacer es facilitarles el trabajo. Les podemos proponer semillas, les podemos proponer, conociendo sus condiciones particulares, una serie de técnicas para que se animen para hacer un cultivo exitoso y que poco a poco podamos recuperar el cultivo de legumbres en la zona centro y ayudar a cumplir todos los objetivos que explicó David y varios de ellos que también comentó Teresa sobre la soberanía alimentaria y la necesidad de que dependamos menos del exterior. Y nada más, muchas gracias. Cualquier duda, ahí tienen mi mail. Pues muchas gracias, Andrés. Ahora pasaríamos la palabra a Julio Martín Margüello, del Centro Tecnológico Agrario y Alimentario del ITAGRA. Cuando quieras, Julio. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Verdad? Se ve la pantalla también, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Julio Martín. Formo parte del equipo técnico del Centro Tecnológico ITAGRA. Somos un centro ubicado en Palencia, dentro de las instalaciones de la Universidad de Valladolid, en la Escuela de Ingenierías Agrarias. Y bueno, como ha explicado inicialmente David, vamos a ser el centro responsable de las actuaciones previstas en este grupo operativo en la zona Duero, en esta zona centro. Bueno, como ya se ha comentado anteriormente por parte de Teresa, bueno, la problemática que tenemos en la zona Duero respecto al cultivo de las leguminosas es un poco lo que pasa en el resto de España. Principalmente una escasa presencia del cultivo, a pesar de todos esos beneficios ambientales, sobre todo de cara al suelo, presenta el introducir estos cultivos en las rotaciones. Aquí en esta zona, bueno, pues hay una escasa presencia de cultivo de leguminosas, principalmente debido al monocultivo de cereal. Aquí la rotación principal es trigo, cebada, girasol. Y entonces, bueno, pues creemos que es importante, dadas las circunstancias en las que cada vez está inmersa la agricultura, pues el fomentar este tipo de cultivos. Lógicamente, creemos que eso se debe a varios problemas, entre ellos la escasez de programas de mejora vegetal, que también ha comentado Teresa, y principalmente problemas técnicos de cultivo. Bueno, pues el agricultor tiende a hacer lo que controla, lo que sabe, y bueno, pues uno de los principales problemas que nos hemos encontrado nosotros que hay en esta zona en cuanto al cultivo de leguminosas grano para el consumo humano es el control de la flora en sí. En esta línea vamos a desarrollar dos tipos de trabajos, unos ensayos de variedades en diferentes zonas edafoclimáticas de aquí de Castilla y León,
Bueno, lo haremos en la zona de Burgos, en Lerma, en Zamora, en la zona del Fuentesauco, donde el garbanzo, bueno, pues es una zona de mucha calidad, y en el Cerrato Palentino, que ha sido siempre una zona tradicional de cultivo de legumbre, pero que se ha abandonado prácticamente. Estos van a ser ensayos de variedades, principalmente garbanzo, lenteja y alubia. Para ello, bueno, pues contamos con la colaboración de APROSE, como todos sabéis, que son los que están recomendando, bueno, pues, asesorando qué variedades podríamos utilizar, pero también estamos contando con la opinión de los agricultores, que son qué variedades podrían ser interesantes o qué nuevas variedades buscar para poder testar. También será importante la colaboración con la industria alimentaria de cara, bueno, pues a esa evaluación de resultados agronómicos y de aquello, y sobre todo de aquello a esa adecuación del cultivo a las necesidades que busca la industria, a lo mejor en cuanto a calibre, uniformidad, etcétera, etcétera. Y luego otra línea, principalmente buscando esas posibles opciones al control de la flora arbense, con prácticas culturales, por decirlo de alguna manera, prescindiendo un poco de los productos fitosanitarios, van a ser bueno, pues, una serie de técnicas que voy a describir a continuación. En esta línea nosotros ya tenemos experiencia porque hace 2 años, bueno, durante 2 años hemos tenido un grupo cooperativo regional en el que estuvimos buscando alternativas al control de flora arbense en el cultivo de garbanzo, en el cultivo ecológico de garbanzo, y las soluciones se basaron principalmente en maquinaria, nuevas innovaciones, en maquinarias con visión artificial, máquinas de control de mala hierba en hortícola, adaptarla al cultivo de garbanzo. Y esta vez queremos aprovechar el proyecto del grupo operativo para utilizar otro tipo de técnicas que creemos que son muy interesantes, como son los cultivos de servicio, que lo haremos en la zona de León y en la zona de aquí de Palencia, que es, bueno, el incorporar, digamos que el cultivo de servicio, como todos sabéis, pues son sembrados con el objetivo de posteriormente crear como un lecho de siembra sobre el que siembran en este caso la leguminosa. Todo esto, bueno, pues la incorporación de esta materia vegetal al suelo tiene bastantes beneficios en cuanto a la estructura del suelo, sus características químicas y biológicas, mejorar sus características químicas y biológicas, y también para el control de la flora arbense al impedir la germinación y el desarrollo posterior de las mismas. Esto es una técnica muy innovadora, en Castilla y León no se ha hecho nunca y creemos que, bueno, puede ser interesante el poder probar de cara al cultivo de legumbre, dado que es un cultivo que por fecha de siembra es compatible con, por ejemplo, hacer con un cultivo de servicio con un cereal, y porque es un cultivo que presenta, como ya he dicho, esa problemática a la hora de controlar las adventicias. Y luego otra técnica que utilizaremos serán los cultivos combinados. En este caso hay muchas experiencias, sobre todo con soja. Nosotros tampoco tenemos experiencia, que aquí en Castilla y León tampoco se hace, y lo que vamos a hacer es sembrar un cultivo en un cereal. Ahora en noviembre vamos a sembrar cebada a una separación mayor a la siembra convencional que se suele utilizar aquí, para luego posteriormente en el mes de mayo, finales de mayo, o bueno, dependiendo del cultivo, a lo mejor un poco antes, a lo mejor sobre el mes de abril y demás, una vez que haya hijado el cereal, sembrar una leguminosa, digamos, entre esas líneas de cultivo de cereal. Digamos que la cosecha son cultivos con una cosecha escalonada, muy separada en el tiempo, y puede permitir cosechar el cereal sin dañar lo que es la leguminosa y posteriormente obtener un cultivo de leguminosa. Creemos que puede ser interesante tanto de cara al control de la mala hierba como de cara a aumentar la rentabilidad de los cultivos y de esta manera fomentar también el cultivo de legumbres. Otra acción, perdón que se me ha pasado para adelante, otra acción muy importante a desarrollar, que es fundamental en los grupos operativos, es todas estas experiencias que llevamos que no se queden en un archivo de un ordenador, que no se quede en un despacho, sino sacarlo al campo, sacar las jornadas al campo o jornadas presenciales con los agricultores. Creemos que es fundamental que todas estas
estas investigaciones trasciendan, y por ello desarrollaremos tanto jornadas de campo, tanto visitas a los ensayos, demostraciones técnicas de estas técnicas que acabo de explicar, y bueno, sobre todo pues nuestras publicaciones conjuntamente con el resto de socios del grupo operativo, pues en la página web, redes sociales y jornadas como esta de hoy que creo que son muy importantes y beneficiosas. Sin más, no sé si, creo que estoy en tiempo, no me he pasado, ¿verdad? Perfecto, Julio, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención y si luego hay alguna pregunta o cualquier cosa, tenéis a vuestra disposición. Fenomenal, muchas gracias, Julio. Pues ahora daríamos la palabra a la última presentación de la jornada. Después tendremos el turno de preguntas y debates. Así que paso la palabra a Daniel Plaza Monilla de la Universidad de Lleida. Cuando quieras, Daniel. Hola, buenos días. Supongo que me escucháis bien y que veis mi pantalla. Bueno, os voy a girar la cabeza, no lo toméis como un desaire, pero trabajo con dos pantallas. Bien, como ha dicho Lara, soy Daniel Plaza, soy investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Lleida Agrotecnio y yo os haré un breve resumen de las actividades que llevaremos a cabo en la zona Ebro, de las que, digamos, soy el... Os traigo aquí las actividades que no solo llevamos a cabo en la Universidad de Lleida, sino en conjunción con dos empresas privadas. Por un lado, estamos, como ya he dicho, la Universidad de Lleida, en la que como participamos estamos distintos investigadores con distintos backgrounds agronómicos, económicos y, digamos, de malherbología, así como estudiantes de doctorado muy activos. Por el otro lado está una empresa privada, Aigües del Segarra-Garrigues, del que el líder del proyecto es el señor Xavier Petit, se encuentra entre nosotros, y finalmente Explotaciones Agrícolas San Miguel. Ellos están en Belverde Finca, en Aragón, y como representantes del proyecto tenemos a Lucía y a Jordi, que también están presentes. Bien, el Ebro es una zona enorme, es una cuenca enorme, que tiene, como ya sabéis, un sector agroalimentario muy potente y yo considero que es en general muy innovador, ¿no? En el Ebro, por las características climáticas, tenemos una gran superficie en regadío, que es mayor al 1.000.000 de hectáreas, y de ese 1.000.000 de hectáreas una buena parte está dedicada a los extensivos, ¿no? Y esos extensivos o los sistemas de producción extensivos están muy basados en los cereales, ¿no? Tanto de invierno como de verano en el caso de los regadíos. Actualmente, aunque estamos en un año maravilloso en cuanto a precios de commodities, para la producción vegetal puede ser interesante, pero para el animal está siendo dramático, el contexto no es muy bueno para los productores porque, bueno, hay un continuo aumento de costes en general, ¿no? Gasóleo, fertilizantes, fitosanitarios y en el caso del riego también, como es lógico, la energía y la propia agua, ¿no? Que en algunos contextos bueno, presenta un coste muy elevado. En los sistemas concretos de extensivos de regadío, muy basados en el maíz, en los que van dirigidos a la producción de grano, han surgido una serie de acontecimientos, por llamarlo de algún modo, que también ponen un poco en entredicho la sostenibilidad del monocultivo, ¿no? Es esa palabra tan prohibida en la agronomía, pero que se lleva tan a cabo, ¿no? Por aquí en el Ebro pues, ha aparecido una nueva especie invasora, el Amaranthus palmeri, ha aparecido una plaga que hasta fechas recientes no se había observado en España y que puede representar un gran problema para la sostenibilidad del monocultivo de maíz, ¿no? Digamos que todo esto son justificaciones de que algo se mueve y que hay que buscar, digamos, alternativas. Bueno, una de las actuaciones que llevaremos a cabo es eso, ¿no? Es decir, buscar alternativas a ese maíz, que como ya sabéis, pues es un cultivo de muy buena producción, que los productores de la zona pues más o menos llevan por la mano y que conseguimos un elevado nivel de productividad y además tenemos un mercado enorme porque la producción animal de la zona, como ya sabéis, es muy, muy importante, ¿no? El que veis es el sistema de cultivo control, ¿no? Es lo que suele haber. Pues, un sistema de cultivo muy basado en el cereal, en el caso del regadío, en el cereal de verano, un maíz, ¿no? Entre cultivo de maíz y cultivo de maíz, pues un manejo del suelo pues, muy intensivo, que deja el suelo libre para que puedan ocurrir diversos aspectos, entre comillas, negativos ambientalmente, como la erosión, la pérdida de nitratos, etc. Y además esos monocultivos pues, tienden a ser muy
dependientes en insumos externos de los que no somos ni mucho menos productores en España y los tenemos que comprar. Entonces, una alternativa, un prototipo de alternativa vendría a ser romper ese monocultivo. En ningún caso sustituir, es muy complicado sustituir cultivos que funcionan bien y que se adaptan bien a nuestra zona, pero tratar de buscar alguna alternativa que tenga una rentabilidad similar, aunque sea un poco menor, que también, como comentaba antes Pablo, pues aporta una serie de beneficios, ¿no? Más allá que el propio nivel de cultivo. Esa alternativa pues, podría ser otro cultivo de verano, leguminosa, pues como una soja, incluso una judía en algunos contextos, ¿no? Y eso aporta una serie de beneficios que no me voy a extender. Pero este manejo puede llevarse a cabo de una manera más agronómicamente y ambientalmente sostenible, ¿no? Si diversificamos los sistemas de cultivo, pero seguimos utilizando técnicas muy dependientes en gasóleo, que trabajen intensamente el suelo, pues bueno, quizá ganamos por un lado, pero perdemos por el otro. Y por ende, nosotros estamos trabajando ya desde hace tiempo, gracias a un proyecto europeo que se llama LegumGap, en el que evaluamos sistemas de cultivo innovadores, ¿no? Una de las actuaciones que reforzaremos en el Exapiens es la siembra en verde, lo que llaman en inglés el planting green, de sojas sobre cubierta, ¿no? En este caso, como podéis ver en esta foto, que ha dado un poco la vuelta a Europa, controlamos la cubierta y hacemos siembra directa de soja en un mismo pase. Eso lo hacemos en colaboración con una empresa familiar muy pequeñita, pero muy innovadora, se llama Jolbertal, que ha adquirido, ha importado el equipo desde Estados Unidos, ¿no? Estos sistemas, como ya veis, están basados en una cubierta de invierno que no se aprovecha directamente de forma económica y sobre la cual se siembra, en este caso con nuestra maquinaria en un solo pase, el cultivo de verano. Eso es muy interesante para el caso de la soja porque presenta una competitividad con las malas hierbas menor a la del maíz y porque además, debido a la poca superficie de soja que hay en España y en general en la Europa del Oeste, no hay muchas materias activas herbicidas registradas y las que las hay son de relativo coste elevado, ¿no? Esa sería una de las actuaciones que llevaremos a cabo. Eso lo llevaré Quedan 2 minutos para terminar. Creo que podré resistirlo. Eso lo llevaremos a cabo en ensayos en fincas comerciales a tamaño real, yo diría que a gran tamaño, en un transecto, porque estamos hablando de una cuenca muy grande, entonces este transecto cubre desde la zona más oriental del valle, en Cataluña, hasta casi el centro de Aragón, en el de Cinca, ¿no? Bien. Por otro lado, queremos evaluar algo que en investigación es relativamente pionero, de forma comercial, como decía Julio, que yo sepa, no se lleva a cabo en España, en Europa hay algunas iniciativas, en Francia, en Alemania tenemos colegas que están trabajando en ello, como sería la doble cosecha con siembras extratempranas de soja, ¿no? En una doble cosecha habitual, que la que os muestro, tenemos un cultivo de invierno como la cebada, que acaba relativamente pronto, y posteriormente y en siembra directa se establece una soja. Bueno, eso está empezando a funcionar muy bien y da muy buenos resultados, pero como es lógico, esa soja debe ser de un ciclo relativamente corto, ¿no? Para poder cosecharla sin mucha humedad. Nosotros lo que pretendemos es avanzar esa siembra de soja lo máximo que podamos. Es un mundo desconocido, incluso en investigación. Y ello lo queremos llevar a cabo un poco en la línea de las fotos que mostraba Julio, mediante el cultivo de relevo, ¿no? Es decir, encima de un cultivo de invierno ya establecido, sembramos un cultivo de verano para poder ganar un poco de tiempo y que eso nos permita sembrar ciclos más largos de soja en este caso, que quizá aumentarán la productividad sin perder la posibilidad de producir un cultivo de invierno, como sería un trigo en este caso, que, bueno, digamos, permitiría mantener una rentabilidad económica interesante. Y finalmente, nos centramos también en los sistemas de invierno, no los dejamos de lado, y en referencia a estos sistemas estamos trabajando en 2 líneas, ¿no? Por un lado, guisante para alimentación humana, pero en este caso con un objetivo de congelación, que lógicamente tiene mucho mayor valor añadido que el guisante pienso tradicional. Además tiene, la foto es preciosa, a mí me encanta, tiene una gran ventaja y es que como se cosecha en verde ganamos mucho tiempo y eso en regadío nos permite establecer un cultivo de verano detrás. Entonces estamos hablando otra vez de una doble cosecha con un cultivo de invierno de mucho valor.
Y finalmente el cultivo también de garbanzo, que en el Ebro pues, sigue siendo testimonial o residual y al que bueno, se le puede empujar. Y nada más, agradeceros vuestra atención y recordaros que estamos, digamos, en colaboración con empresas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Entonces, ahora diríamos lo que es el turno de preguntas y debates. Podemos empezar con las que haya recogido, Adriana. Tenemos una pregunta en el chat de David Erice para Pablo Redondo, que pregunta si ha alcanzado ya calidad pascual la superficie que se marcó como objetivo, y si la respuesta es no, ¿cuál cree que puede ser esta superficie que se podría alcanzar en un futuro de 3-5 años? La evolución que hemos llevado nosotros, el objetivo principal era el ser 100% nacional. Nosotros somos ya 100% nacional desde julio del 19 y eso conlleva que las 1.300 hectáreas más o menos que trabajamos a nivel nacional pues nos suministran todas nuestras necesidades. Es cierto que encima de la mesa hay una serie de proyectos que nos puede dar la capacidad de poder crecer, incluso duplicar la superficie, pero son proyectos que hoy están en pañales, que están encima de la mesa, que se están evaluando y que tan pronto como tengamos la capacidad de poder ejecutarlos, pues saldremos al mercado a poder subir superficie. El consumo humano en tema de soja, la capacidad que tiene de crecer es muy grande ahora porque hay poca superficie, pero realmente el potencial que tiene este país sería, en el caso de la soja, para consumo animal. Y más hoy en día, como está el tema de los precios. Ahora ya hacer una soja animal destino animal tiene una viabilidad mucho más grande de la que podía tener hace unos años. Muchas gracias, Pablo. Y José Francisco de la Garbancera quería hacer algunos comentarios. Entonces, como no hay más preguntas en el chat, si tenéis preguntas, simplemente podéis abrir el micrófono y dirigiros al conjunto de participantes. José Francisco, cuando quieras. Buenos días. Gracias por invitarme y saludos a todos y especialmente a Óscar y a algunos que me conocen, David, de Aprose y de... Bueno, yo creo que es muy interesante y todo, pero creo que os habéis dejado varias cosas que yo que llevo ya muchos años cultivando leguminosas y las sufro y he perdido mucho dinero. Uno es el control de la fauna silvestre. O sea, nosotros hemos ido ya delante de la PAC nueva. Nosotros ya estamos haciendo rotaciones con el 40% de legumbres y especialmente el garbanzo madrileño, pero también con los guisantes. Pero tenemos años, sobre todo en la zona de Madrid. Yo no sé en otras zonas si tendrán este problema, pero nos arrasan las palomas. Y el único método que hay ahora es control con escopetas y cada vez tenemos más problemas porque las administraciones tiran más por temas de influencias ecologistas que por dar servicio a los agricultores, que de verdad... Y claro, ya podéis hacer todo lo que queráis, que si todo está muy bien y cuando llega la hora de la cosecha llegan las palomas y te dejan sin nada, pues mira. Entonces creo que ese es uno de los puntos que deberéis incluir, el control silvestre y ver qué métodos hay para en un futuro poder tener eso controlado. El segundo es el control de las malas hierbas. Aquí también hemos llegado casi, no voy a decir a la perfección, pero hacemos un control en barbecho con glifosato y como sabéis el glifosato es un tema que está totalmente cuestionado. Nosotros hemos conseguido que ese año los garbanzos prácticamente no tengan plantas haciendo eso, como digo, cada vez que sale la hierba en el barbecho nos la cargamos, con un coste que eso es muy importante de 3 o 4 euros por hectárea, aunque ahora este año ha subido. Entonces, ahora... Si eso también se va a poner, que está en todo el mundo que quieren, yo lo que pido es que se investigue para que haga un sustituto del glifosato de un control total y barato y económico a esos niveles. Pues muy bien, si yo no digo que si lo quieren quitar, que lo quiten, pero que no quiten una cosa que contribuye directamente a la agricultura de conservación. No hay otra cosa que se pueda hacer en este momento sin eso. Tercero, respecto al ministerio, no sé si hay alguien ya, pero decirles que hemos estado discriminados en las regiones con índice menor de 2
de 2 toneladas por hectárea. No nos han dado la ayuda a la proteína, cuando es justo al contrario. Los que menos producimos, los que menos ayudas tenemos. Esperamos que en la nueva PAC eso se corrija y las regiones, que ahora no sabemos cómo van a quedar, tengamos esa ayuda a la proteína, porque ha sido totalmente discriminatorio durante. Y por último, y 4, comentar que la Comunidad de Madrid estamos haciendo con el IMIDRA, yo con una promoción muy importante del garbanzo madrileño, no del pedrosillano, que quiero puntualizar que el pedrosillano es un ecotipo de la zona de Salamanca, y el garbanzo que está haciendo el IMIDRA son garbanzos que ha obtenido el IMIDRA a través de mejora y bueno, pues decir que estamos ahí colaborando y estamos para todo lo que necesitéis desde la garbancera madrileña. Pero vamos, creo que esos puntos que he dicho, sobre todo los 2 primeros, tenerlos en cuenta, que la fauna silvestre es un gran problema, sobre todo, no voy a decir en el 80 o en el 100% de las zonas, pero en muchas es el limitante más grave que tenemos para cultivar leguminosas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Voy a recoger una pregunta más que tenemos en el chat y luego damos paso a contestar, si os parece. Pregunta Carles Pedros si se podría hacer rotación de cultivos entre cebada, variedad dobla y soja. No sé si esta es una pregunta en general o si se dirige a alguien en particular, pero esto es lo que tenemos en el chat. Si alguien quiere contestar a José Francisco esta última pregunta de Carles, podéis abrir los micrófonos y tomar la palabra. Vale, sí. En mi caso, ¿puedo hablar? Claro. Pilar Galán, del Ministerio. Bueno, yo voy a empezar por la parte última que nos ha preguntado, ¿no? Si que estos cultivos han estado, o las regiones de menor rendimiento han estado discriminadas. A ver, yo no estuve en esa época, pero sé y conozco que estos cultivos no entraron en las ayudas actuales, o no están en las ayudas actuales, estas regiones, vamos, no están en las ayudas actuales a cultivos proteicos, porque sus ayudas se desacoplaron. Es decir, esas ayudas las están recibiendo los agricultores en forma de pago desacoplado en esas zonas. Así se decidió. Eso es lo que me han comentado las personas que llevan más años en el Ministerio, que así se decidió que esas regiones y los agricultores de esas regiones tienen dentro de su pago básico el dinero que provenía de la ayuda a los cultivos proteicos en esas zonas menos productivas. Es verdad que, claro, eso realmente es... Yo estoy de acuerdo que es un poco un contrasentido, pero es que fue pedido así por las comunidades autónomas digamos, y así se decidió en conjunto, que se hiciera de esta manera. Entonces, alguien viene después y ve esa ayuda y dice, jo, es que no tiene sentido, ¿cómo no estoy dando ayuda a regiones que son menos productivas? Pero es que esas regiones menos productivas, sus agricultores lo están cobrando de manera desacoplada. Yo considero que quizá esto no es lo más adecuado, y desde luego en esta nueva PAC van a entrar todas las regiones, ¿vale? Eso quiero que lo tengan claro. Entonces, esos 94 millones de euros que van a ir al sector de cultivos proteicos, no va a haber separación en función de la productividad de las regiones. Así que, muchas gracias. Sí, eso aclararlo. Y bueno, desde luego, de verdad que nos preocupa el tema de la fauna y el tema de las malas hierbas, lógicamente, que bueno, yo siempre tomo nota para trasladárselo a las personas competentes en esta materia. Y yo aprovecho, si puedo hacer una pregunta, pero ya es a título informativo porque me interesa muchísimo, nos interesa saber un poco el tema de los cultivos servicio, que realmente es algo muy novedoso, por lo menos para mí. Asumo mi ignorancia, si no los conocía muy mucho, y no sé si es un poco, y es que me interesa porque creo que es lo que hablabais en el proyecto, que es algo que nos gustó muchísimo, esa técnica de sembrar, hacer siembra directa sobre una cubierta controlada con ¿cómo le llamáis? El rolofaca.
creo que es esto mismo que ha explicado, pero si nos podéis contar un poco más, porque ese cultivo de servicio, ¿qué se hace? ¿Se planta en un periodo pequeño para que luego dé tiempo, lógicamente, a sembrar el principal? Yo es que lo desconozco y realmente es muy interesante. Y también, y una sola cosa más, en los cultivos combinados, cuando se siembra el trigo, nos ha contado el trigo y la soja, si nos podéis indicar más o menos, o eso ya para el futuro, qué porcentaje qué porcentaje representaría cada cultivo. Esto es importante de cara a la ayuda a los cultivos proteicos, porque se va a dar ayuda una vez, digamos, a los cultivos proteicos, pero se permitirán las mezclas, siempre y cuando el cultivo proteico sea mayoritario en esa mezcla. Entonces, para saber si estos cultivos podrían entrar dentro de la percepción de la ayuda, bueno, eso ya lo podemos estudiar en el futuro, pero que es una pregunta que os lanzo. Muchas gracias, Pilar. Tenemos varios turnos de palabra pedidos. Voy a dar paso a Daniel Plaza Bonilla. Gracias, Adriana. Yo creo que se nos acumulan los temas y empieza a ser interesante, así que venga, sentémonos todos y va. Sí, si podéis ser breves, por favor, porque hay 4 personas que quieren intervenir también en el debate, entonces os voy a pedir que si podéis ser breves para que... Gracias. Mucha presión. A ver, temas. Bueno, primero una generalidad, ¿no? En plan, en el noreste el problema de la fauna silvestre es enorme. No haré un ranking de quién tiene mayor problema o menor, pero aquí el problema es enorme. Los conejos y los jabalíes están representando un problema enorme. E incluso afectan, en mi caso, a los investigadores que tenemos ensayos en fincas comerciales con productores. Empieza a ser un problema enorme. ¿Cómo solucionarlo o solventarlo? Entiendo que es un tema más social, de sociedad, que no un tema de técnicas. Y lo desconozco y no me pongo en ningún lugar, pero si sirve para algo, realmente el problema es enorme, con pérdidas, con resiembras, con fincas completamente perdidas, porque pensemos que, excepto en algunas zonas donde las fincas son grandes, muchas de las fincas, por ejemplo, en Cataluña son muy pequeñas y están alrededor de bosquetes mediterráneos. Y ahí, pues, la fauna está en el bosquete, salta, se te come toda la finca y se vuelve para casa. Es terrorífico, ¿eh? Vas en el coche y los vas viendo en cantidad enorme. Se ha disparado. Bueno, esa es una generalidad, ¿no? Luego estaba el tema del glifosato. Bueno, pues es otro tema de sociedad. Bueno, los herbicidas de control total han cambiado los sistemas de cultivo en muchos lugares del mundo, ¿no? Han aportado muchas ventajas. Y digamos que entiendo, sin ser un gran experto en la materia, ni un pequeño experto en la materia, el mayor de ellos, en nuestro caso, en nuestras condiciones edáricas, ha sido la reducción de la erosión. Si no encontramos una alternativa o no lo mantenemos, la erosión en los ambientes mediterráneos aumentará exponencialmente. Causa, error, no hay más. Los cultivos de servicio pueden ser una alternativa, pero eso solo se aplican en regadíos o en secanos con muchísima disponibilidad hídrica, que no es nuestro caso del Valle del Ebro. Entonces, eso, a no ser que tengamos que perder todo un año de barbecho, que por aquí el Ebro eso ya empieza a ser desconocido, excepto las zonas más duras de monegros, eso aquí ya no se contempla. Porque además la mayoría de explotaciones son pequeñas y no se pueden permitir perder un año de cultivo. Por el otro lado, Carles, que te conozco ahora virtualmente y mira que habíamos maileado, mira que estamos a 30 kilómetros, bueno, entiendo que sí, que cualquier variedad dentro de lo que cabe de cebada tradicional sería viable. En las dobles cosechas habituales, mientras podamos sembrar esa soja en nuestras condiciones del Valle del Ebro, me refiero, sobre la última semana de junio o la primera de julio, eso es viable. Pablo me dirá si estoy acertado o no. El salto mortal que pretendemos dar es muy complicado y no sé si se aplicará en explotaciones reales en 4 días, ¿no? El sembrar una soja adelantada sobre un trigo. Y ahí yo conecto con el comentario que ha hecho Pilar, que os agradezco mucho que veáis este tipo de técnicas con interés, porque bueno, sí, son distintas, son novedosas, son más complicadas tecnológicamente, ¿no?
Por un lado, el cultivo de servicio. ¿Qué es un cultivo de servicio? Bueno, lo que pretendemos es que nos aporte esos servicios y que no genere muchos costes, ¿no? En los ambientes de regadío como los nuestros, lo más viable es establecer un cultivo relativamente barato de invierno, minorar al máximo los costes, en este caso pues el coste de la semilla, no lo riegas porque en invierno tienes garantizado que ese cultivo pervivirá y generará una buena biomasa, no tienes por qué fertilizarlo porque de hecho ya te interesa que capture nitrato y evite lixiviación, que aquí en el Ebro pues, es un problema grande al tener tanta disponibilidad de nitrato. Y luego ese cultivo pues, se puede terminar, controlar o manejar de distintos modos. El habitual y clásico era el picarlo e incorporarlo, o matarlo, controlarlo con un herbicida total, tipo glifosato, y incorporarlo. Bueno, eso tiene una serie de ventajas. La evolución que le hemos dado, y no me pongo los galones, sino que se os pongo en este caso a una explotación familiar de padre e hijo, que se han ido a Estados Unidos a importar un añadido para uno de sus aperos, que siempre me lo dice, no hemos pedido ninguna ayuda para hacerlo, nos lo hemos pagado nosotros, ha sido el de acoplar ese rolofaca, ese roller crimper que dicen en inglés, que puede ir acoplado a la sembradora. ¿Qué hace el rolofaca, roller crimper o gulofaca que dicen los franceses? Simplemente lo que hace es que tumba y va tronchando la cubierta del cultivo de invierno. Eso es relativamente fácil en gramíneas que generan caña y que una vez tronchadas pues tienen cierta dificultad en levantarse. A veces se levanta y hay que seguir controlándolas con herbicida total. Daniel, perdona, Sí, gracias, Daniel. 4 Vamos a turnos pasar de palabra más y necesito, o sea, es súper interesante lo que nos estás trayendo y estoy convencida de que muchas personas aquí estarían encantadas de escucharlo muchísimo más, pero tenemos 4 personas más que quieren participar en el debate, entonces si no te importa lo voy a cortar aquí y voy a dar paso a Xavier Petit, que ha pedido la palabra. Sí, hola, buenos días. Nada, un minuto para corroborar lo que ha dicho la garbancera madrileña con el tema de la fauna salvaje y que también ha hecho comentario Daniel de la UDL. Nosotros desde hace 2 años tenemos cultivos de judías para ver cómo funcionan en nuestras zonas y garbanzos, y puedo decir que la principal merma de producción son los conejos. En caso del cultivo de verano de la judía, como no toda la zona está en regadío, sino que hay fincas que aún están en secano, pues como nuestras judías es la única zona verde, pues allí se alimentan los conejos. En garbanzo el daño está más repartido porque en las fincas colindantes al garbanzo pues hay cereal de invierno, pero en judía perdimos aproximadamente el 30% de la producción debido a que se lo comían los conejos. En garbanzo menos, el 18%. Es un problema y espero que con la nueva ley de caza que se está tramitando algo podamos solucionar, nada más. Muchas gracias. Andrés García, de Limidra. Hola, buenas. Muy brevemente, pues también incidir en lo que se está comentando respecto a la fauna silvestre, muy de acuerdo con Daniel, de que es un tema social y que desde luego excede digamos, de nuestras competencias y nuestras capacidades y más en el marco del proyecto y abundando en el tema, ¿no? Daniel también sabe muy bien lo que sufrimos aquí en los jabalíes con ensayos que tuvimos con ellos y los ensayos nuestros. Nosotros tenemos un grupo operativo autonómico que los resultados que tenemos son de los agricultores que colaboran con nosotros. Resultados en el IMIDA de su finca experimental, cero resultados. Llevamos 2 años en los que no hemos cogido ni un garbanzo. Cero garbanzos, no lo comen todo, absolutamente todo. El tema del control de las malas hierbas, de lo que ha comentado José Francisco, bueno, creo que ya hablamos un poco. Yo le emplazo a que nos reunamos y hablamos y que vayamos al campo y que venga a nuestras jornadas y se sorprenderá, igual que me sorprendí yo, cómo los agricultores precisamente que no estaban glifosato eran los que no tenían problemas con las malas hierbas. Y eso es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar en este caso de sistemas extensivos. Y nada más, no me quiero enrollar más. Gracias, Andrés. Teresa Marcos había pedido la palabra.
Gracias. Nada, simplemente añadir a lo que ya están comentando respecto de la fauna silvestre, que mi percepción, que no sé si es compartida por el resto de los participantes, es que también se está produciendo problema con determinadas plagas que antes podían representar ataques puntuales sobre los cultivos y que ahora mi percepción es que se está incrementando la incidencia, por ejemplo, los brúquidos, los gorgojos. Yo lo único que quería apuntar es que creo que quedan muchos temas pendientes de solventar para que los agricultores tengan unas explotaciones rentables y sostenibles, y lo único que pediría es a todas las administraciones, a todos los agentes implicados, que se incremente de forma sustancial todo el presupuesto para investigación para dar respuesta a estos problemas. Simplemente era eso. Gracias. Lara. Gracias, Adri. No solamente era en relación a lo que comentaba José Francisco, que efectivamente hemos identificado en el proyecto del marco ecosecano, en el que estamos trabajando con el MIDRA, que es un grupo operativo, esas incidencias también con el tema de la fauna silvestre en muchos otros productores, y que efectivamente, bueno, por lo menos, aunque como bien decía Andrés, no podemos responder directamente a esto, pero sí que hemos creado ese canal de comunicación para recoger esa información que se está como sistematizando y que estamos transmitiendo, ¿no?, también, y a las administraciones también competentes. Nada más. Muchas gracias. María Teresa Ruiz. Hola, buenos días nuevamente. Yo simplemente quería incidir en lo que han comentado José Francisco, lo que estamos hablando básicamente, Xavier Petit, en el tema de los fitosanitarios, en que obviamente tienen que dar una alternativa, buscar o pelear, no sé un poco cómo poner, qué acepción poner, porque se puedan emplear sobre todo en este tipo de cultivos, y los centros sobre todo en el que estamos hablando, no quiero perder de vista que uno de los objetivos del GO es precisamente rentabilidad. Entonces, yo, por lo que me transmiten agricultores nuestros, si un cultivo está aumentando ahora mismo el coste de todo, y si encima de que está aumentando el coste de todo no tienen herramientas suficientes, y para colmo, como yo he visto ya en algunas fincas, han tenido que contratar personas que se limiten a arrancar literalmente las malas hierbas, o sea, de un garbanzo, de una lenteja, porque no recogen nada, yo creo que es un hándicap bastante importante a tener en cuenta. Es decir, que te diga que sí, que es muy maravilloso una técnica, que es muy maravilloso un cultivo, que va a ser beneficiosísimo para el campo, pero que este tema es muy importante. O sea, simplemente remarcarlo, el tema de necesidad, o sea, de fitosanitarios para poder tratar un campo, que estén permitidos y que ayuden precisamente a hacer cultivos más rentables, mejores, que se cosechen más, y que no tengas que, como alternativa, que no puedas utilizar nada, que tengas que contratar a personas para que vayan arrancando hierbas. O sea, es que es un poquito, a mí eso me llama muchísimo la atención. Simplemente comentarlo, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Francisco y Xavier Petit y lo que estáis exponiendo. Simplemente eso. Muchas gracias. David Eriza. Sí, bueno, yo me gustaría, si es posible, como veo que no hay más preguntas, si Daniel ha hecho antes, Pilar, una pregunta sobre el tema de los porcentajes, entonces a lo mejor, bueno, como a lo mejor puedes contestarle un poco con tu experiencia para ver ese tema. Te refieres a mí, ¿verdad? Ok. Adriana ya está ahí con el... entiendo que si el target aquí es mantener la superficie dedicada al cultivo proteico, en mi caso estoy pensando en la soja, la superficie de soja sembrada sería la misma, porque mantendríamos la siembra a líneas clásicas con una sembradora monograno a unos 75 centímetros. Eso se mantendría. Lo que pretendemos hacer y lo que se hace en las experiencias que conozco, que la mayoría están, como os digo, a nivel de investigación, están compañeros de Liga en Francia, compañeros de Zalt en Alemania, es líneas apareadas de cultivo de invierno, 2 líneas apareadas de trigo, que ahija menos y competirá menos con el cultivo de verano, dejar un poco más de distancia entre esas líneas apareadas para luego establecer la soja ahí dentro. Es decir, en realidad tenemos menos líneas del cultivo de invierno. Pero es verdad que nosotros lo que queremos evaluar es ese cultivo de invierno con variedades híbridas, que con muy bajas dosis de siembra
consigues rendimientos muy elevados. De hecho, la familia que os comentaba, estamos sembrando ensayos a 100, 120 semillas por metro cuadrado de trigo. El trigo solo, sin cultivo asociado. Y consiguiendo unos niveles de producción similares a un trigo habitual sembrado a más de 400 semillas por metro cuadrado. No obstante, todo esto está aún muy inicial, ¿no? Tenemos que ver cuál es la mejor arquitectura de siembra, cuáles son las mejores variedades de soja, y tampoco disponemos de muchas variedades de soja, ni de muchos ciclos. El mercado es muy pequeño, ¿no? Pablo lo sabrá mejor que yo, no hay ciclos muy largos. Quizá España adolece de tener ciclos más largos de soja, porque el material vegetal que tenemos es francés, sobre todo, y ahí ciclos muy largos no son viables. Muchas gracias, Daniel. No sé si alguien quiere comentar, dar alguna respuesta a todas las palabras que ha habido, preguntar alguna cuestión más que se haya quedado en el aire. Yo, si no hay ninguna pregunta, y al hilo que decía Daniel ahora, de las variedades de soja, no sé si, como hay representantes de APROSE, y también está Pablo, si de alguna manera, o sea, cómo ven ellos el trabajo o cómo debería empezarse el trabajo para intentar que haya algún tipo de obtención de variedades de soja en España, que como ha dicho Daniel ahora mismo no tenemos, ¿no? Entonces no sé muy bien ese círculo vicioso cómo se rompe, cómo se podría romper y quién tendría que a lo mejor hacerlo. No lo sé si a alguno de los que está aquí le gustaría comentarlo. Yo creo que más, David, más que empezar es darle continuidad. Es verdad que en nuestros primeros años, 2004, 2005, había una dependencia total a la semilla que nos pudiera mandar Francia. Era Francia e Italia los dos promotores de la multiplicación de la semilla a nivel europeo. Todo lo que ellos utilizaban, nosotros somos el mismo clima mediterráneo como puede ser de Italia, lo traíamos aquí. Desde los primeros años, entidades como el Itacil o como Extremadura o como en la zona de Aragón, incluso Cataluña, empezaron a experimentar nuevas variedades y son las nuevas variedades que se han traído de otros países las que se han ido quedando y funcionando aquí a nivel nacional. Es hoy en día cuando Calidad Pascual ya está multiplicando semilla a través de estructuras y a través de empresas colaboradoras aquí a nivel nacional. El objetivo es que el abastecimiento sea nuestro a nivel nacional. El tema de los ciclos que antes también comentaba Daniel es verídico, es verdad. En la zona de Extremadura, quizá de Madrid hacia abajo, somos capaces de poder meter un ciclo mayor. A nivel soja se está trabajando ciclos 1 o 1 más, desde siembra hasta cosecha. En papel aparecen los 130 días aproximadamente. Ciclos 2 hemos empezado a trabajar y de momento el diferencial que nos da de una semana más en el campo, sí es verdad que aumenta un poco el rendimiento, pero para alguna zona determinada como puede ser Aragón no la estamos jugando por climatología. Y luego hay ciclos 1 o 1 menos para las zonas de Castilla y León, Navarra y primeros cultivos en la zona de Aragón, y ya jugamos con los ciclos cortos de 0 o doble 0, y ahí ya estamos hablando sobre papel desde siembra hasta cosecha unos 95 días. Estos ciclos cortos, los dobles ceros los estamos utilizando después de cebadas, que se cosecha unos días antes que un trigo, de manera normal, convencional, y los ciclos ceros detrás de trigo. Los dobles ceros detrás de trigo, perdón, me he equivocado. Los dobles ceros detrás de trigo, porque se cosecha más tarde que la cebada, y los ceros detrás de las cebadas. El cero respecto al doble cero nos da un incremento de cerca de un 10 o un 15% de rendimiento. ¿Vale? Necesitamos seguir probando. Todos los años estamos haciendo ensayos, tanto nuestros internos, de Calidad Pascual, como colaborando con estructuras con el objetivo de estar funcionando con las mejores variedades. A nivel maíz y a nivel de otros cultivos, el salto ha sido brutal en los últimos años. En soja no hemos tenido ese salto. Llevamos muchos años con las 3 variedades que estábamos utilizando, que eran las mejores en aptitud en campo, pero es verdad que llevamos ya unos 3 años, los últimos 3 años, las que venimos utilizando se están quedando ya en el montón, mediocres,
y está viniendo nuevo material que es mucho mejor en calidad y en rendimiento. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía unos minutitos más. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer con las cuestiones que están surgiendo en este debate. Yo solo una intervención. Bueno, eso que con Daniel hemos hablado y no nos hemos encontrado todavía, pero en fin, lo que dice el agricultor y la verdad, lo que dice el compañero de APROSE. Ya que no somos obtentores de semillas, sino que reutilizamos genética extranjera, eso, pues los IRTAs de turno, los ITACILES y todos los centros de investigación públicos, antes y ahora, pero en fin, se han derivado mucho de cereales a hacer ensayos de valor agronómico, digamos directamente de screening y depuración del montón de variedades que llegan a España, pues eso, en un año o dos, separar el grano de la paja. Y en todo caso, en fin, a lo que comentaba el compañero de APROSE, que en fin, son asociaciones privadas igual que Pascual, que si se quiere, en fin, motivar, incentivar el cultivo, esos resultados, cribados o no, se tienen que publicar. Porque si no, digamos que la difusión es muy lenta a través de sus agricultores. Y digamos que esos 2 o 3 años que tardan a llegar la información, la variedad, la selección genética ya ha evolucionado otra vez y caducan. No sé, son comentarios un poco peregrinos porque, en fin, todo es un negocio y todos son círculos, pero si se quiere aumentar el cultivo, habrá que hacer rodar la información buena más deprisa. Ya está. Muchas gracias. Os leo en alto un comentario que tenemos en el chat que dicen que contra el jabalí el vallado de campo con mallazo funciona. Nos lo manda Jorge y Daniel Plaza Bonilla ha levantado la mano. Daniel, tienes la palabra. Que no perdamos de vista que en todo momento, en el caso de la soja e incluso de otras variedades de legumbres, ¿no? La soja está ahí un poco en la órbita, es que no somos obtentores. Digamos que tomamos el material continental, evaluamos cuál es mejor y luego lo vendemos, pero no somos obtentores. Y de hecho, probablemente, yo desconozco que no trabajo específicamente en mejora varietal, que las empresas no tienen potencia suficiente como para obtener material, registrarlo y comercializarlo de ellas. Esa es una debilidad enorme. Luego, respecto a la transferencia de resultados, que tampoco soy un conocedor porque no trabajo en mejora, pero algo me he metido en tema variedades. Todo el buen hacer de Genuce en cereales deberíamos trasladarlo en legumbres o leguminosas de invierno. Tú ahora te metes en la web de Genuce, que están ahí todos los colegas de las distintas comunidades y zonas, y sacas una muy buena información de los cultivos mayoritarios. Pues, ¿por qué no impulsar cultivos minoritarios? Y os pongo un breve ejemplo. Cuando empezamos el proyecto europeo Legumga, los partners franceses, alemanes, incluso fineses nos decían, ¿dónde podemos acceder a vuestros rankings de variedades, de soja, de aboncillo, en el que también estamos trabajando en España? Y digo, pues te tendrás que meter en la web particular de cada organización o buscarte la hoja técnica de no sé qué, porque yo lo he tratado de hacer, porque me lo piden, pero he tenido que hacer ese trabajo ingente, 2 años de Extremadura, lo que ha podido hacer Pascual en Itacil, que han sido, digamos, los grandes tiradores del remolque en la soja, pero falta una agrupación de la poca información que tenemos, eso es lo primero. Y luego es muy difícil porque, claro, el mercado de las variedades acaba siendo dominado por grandes empresas, pero los franceses en eso, RAGT, Euralis, hombre, pues están compitiendo aún con los norteamericanos. Pues de algún modo tenemos que impulsar las empresas de aquí para que generen su propio material. No digo en soja, que hay muy poca superficie, pero en lo que sea, ¿no? Es muy difícil, es como un hito, ¿no? Gracias. Carles, has levantado la mano, ¿verdad? Sí, bueno, no quiero meter la pata mucho, pero, o sea, a favor del ministerio hay buena gente, buenos técnicos y voluntad de hacer muy bien las cosas. Como está todo delegado sobre comunidades autónomas, pues tenéis que pasar a través de los IRTAs y los centros de investigación. Cuando estuve, digamos, ahora soy funcionario, pero cuando estuve en la empresa privada, claro, el hándicap que tenía el ministerio era un tema, como siempre, de recursos económicos. Y la voluntad de hacer los ensayos estaba, pero con trigos y cebadas, que digamos ya es un clásico, el problema que tenían ellos, por falta de recursos, es que se hacía una sola siembra con una sola cosecha. Y entonces las variedades tempranas
digamos, siempre quedaban castigadas porque había que esperar a las tardías para poder ser cosechadas todas juntas. Eso en cebadas, que al fin y al cabo se llevan 10 días. Con sojas, que sé muy poco, pero bueno, en la carrera nos contaron algo, hay una diferencia de días, de ciclos, muy fuerte. Entonces, esta investigación, no sé si la puede hacer el Ministerio, porque habría que sembrar y cosechar en varios días y eso son costes, y lo otro son el tema de convenios, colaboraciones o como se llame, entre empresas públicas y privadas, que todo es muy así, levanta susceptibilidades, pero si la parte pública no puede, porque son, en fin, muchos dineros y muchos transportes y muchos técnicos, sí que iría bien eso, colaborar ni que sea temporalmente con las privadas para obtener resultados de lo que dice Daniel. La genética es extranjera, no vamos aquí a meter obtención porque no tenemos recursos, ostras, pues escribimos rápido esa genética que nos llega y ya está. Pues muchas gracias, Carles. Perdonad, vamos a tener que cerrar la jornada porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. De todas maneras, que sepáis que vamos a tener canales de comunicación, como decía David, durante toda la longitud del proyecto que tenemos. Vamos a tener, ¿no?, una página web, vamos a estar dando información de manera sistemática y vamos a tener también espacios físicos de devolución y para poder recoger también vuestras opiniones. Cualquier cosa, sabéis que nos podéis escribir a cualquiera de los socios, entidades para más información. Os la haremos llegar y no sé si quieres comentar algo ahí para el cierre de las jornadas, de la jornada. Bueno, yo simplemente daros las gracias a todos otra vez. La verdad es que cuando empiezas una jornada no sabes muy bien hasta dónde va a llegar y sinceramente yo creo que esta ha sido muy productiva. O sea, creo que tanto en el contenido como en la participación, incluso a lo mejor en los contactos que podemos hacer unos con otros después de esta jornada, yo creo que ha sido muy, muy interesante. Así que nada, yo felicitaros a todos y daros a todos las gracias y nada, seguimos trabajando y como ha dicho Lara, con las orejas totalmente abiertas para cualquier sugerencia, como nos habéis planteado aquí, que podamos, dentro de nuestras posibilidades, trabajar en el grupo operativo o fuera del grupo operativo. Así que muchas gracias a todos, nada más. Pues aquí cerramos. Muchas gracias y hasta la siguiente vez que nos veamos. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, chicas, muchas gracias por organizarlo. Bueno, a todos vosotros. Estaba muy bien medidos los tiempos y todo. Carlota. Pobre. He dejado márgenes siempre un poquito, Ya. pero... Y es que es muy difícil esa la labor, porque es verdad que es complicado, Elena está publicando, ya ha publicado un post en Twitter al principio y le mandé un le manda pantallazo ahora. para Bien, un fenomenal. pantallazo del final, sí. Cerramos grabación, porque si no luego vas a tener que Sí, contar. habrá que cortarlo, sí.